Bien, y seguimos nuestra conversación. Estamos con Jorge Roja, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Primero, panorama económico. ¿Qué es lo que está pasando? Hay movimientos de cifra, hay algunos datos que han surgido internacionalmente. ¿Cómo está viendo ese panorama, Jorge? Bueno, la verdad es que se observan buenos resultados para la producción en Estados Unidos. ¿Ya? Este trimestre es uno de los trimestres en los cuales la economía norteamericana más se ha expandido, lo cual es una buena noticia desde cierto punto de vista porque estarían, digamos, alejándose de las posibilidades de recesión y eso es una situación que por supuesto nos complicaría a todos. Ahora, lo otro que es relevante y que se asocia justamente a esta noticia es que también el mercado laboral en Estados Unidos muestra una fortaleza importante y si bien es cierto, expansión de la economía, mercado laboral fuerte, son buenas noticias, también hay que tener cierto grado de cautela porque esto a su vez impacta sobre la política monetaria que está implementando la Reserva Federal para poder controlar la inflación. Y dada esta expansión, ¿cierto?, del consumo, este mercado laboral fuerte, eh, lo que sucedería es que ante cualquier situación de disrupción de las cadenas de suministro o alguna situación en particular, podría reactivarse, ¿cierto?, la inflación Mm. y eso hace que justamente estas buenas noticias, por un lado, generen preocupación respecto del tema inflacionario, lo cual podría llevar a que la Reserva Federal tenga una política monetaria restrictiva por más tiempo, incluso incrementando, ¿cierto?, la tasa de interés. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Eso. De que, no, por el contrario, en el caso nuestro, ¿cierto?, la actividad económica ha estado muy ralentizada, ¿cierto? Probablemente en el mejor de los casos vamos a tener un crecimiento del 0%, y yo creo que vamos a estar en el menos 0,5%. Que ahí, perdón, paréntesis, es Sí, bueno recordar que un crecimiento 0% es respecto al número del PIB del año anterior. exacto. Y no tiene en consideración el aumento de la población, que es lo que hemos tenido en nuestro país. Es Claro, no decir, es el PIB per cápita. claro, aumentamos la población, mantenemos el crecimiento, es decir, seguimos con los mismos ingresos, con la misma producción, y eso implica que nos estamos empobreciendo. Es decir, no es simplemente que no crecemos, sino que al contrario, como somos más, hay que repartir lo mismo entre más personas, nos estamos empobreciendo. Claro, en la medida que la población aumente, si estamos con un PIB que crece al 0%, Claro. significa que estamos empobreciéndonos gradualmente, pero Sí. estamos yendo en ese camino. Y claro, el crecimiento económico en Chile probablemente va a ser marginalmente negativo o cero. Nuestro mercado laboral claramente no es fuerte, tenemos un desempleo que está en el 9% y que probablemente se va a mantener en ese valor por un par de entregas más de la encuesta que realiza el INE. Es decir, tenemos una actividad económica debilitada, un mercado laboral también con situaciones problemáticas, y eso hace que la inflación se esté controlando bastante bien y no haya muchas dudas respecto de eso. Por lo cual, la tasa de política monetaria, si consideramos solamente las variables internas, podría reducirse. Mm. ¿Y qué significa esto? Que si Estados Unidos está considerando mantener o aumentar la tasa de interés, mientras que Chile está considerando reducir, eso va a impactar el tipo de cambio, el precio del dólar. Precio del dólar que efectivamente se ha visto impactado y que llegó a estar a 950 pesos hace algunos días atrás. Hoy ha retrocedido marginalmente, pero si se mantiene este escenario, es probable que el tipo de cambio siga alto, y eso va a impactar, por supuesto, el precio de los combustibles, que también se ha incrementado su valor producto del conflicto, ¿cierto?, en Medio Oriente. Eh, y eso va a hacer que el Banco Central tenga que revisar efectivamente si es que van a reducir la tasa de política monetaria o si van a optar por incluso mantenerla de manera de tratar de evitar, ¿cierto?, estas fluctuaciones en el precio del dólar. Mm. Y ahí, Jorge, quería llevarte a otra materia porque sigue la discusión del presupuesto. Nosotros ya hemos tenido algunas entrevistas para analizar bien lo que está pasando ahí. Los invito a los auditores a escuchar tanto en nuestro canal de YouTube, llegó la hora 921, o en nuestro canal de Spotify también. Cada vez tenemos más auditores por esa vía. Pero están pasando cosas en la ley de presupuesto. Cuéntanos
¿Qué es lo que ha estado pasando hasta ahora? Bueno, uno de los temas que más se está discutiendo respecto de la ley de presupuesto tiene que ver con estos 21.000 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda está solicitando para poder endeudarse. Y que lo hemos conversado en otras ocasiones y a mí me hace poco sentido que cuando estamos esperando que el año económico sea, digamos, relativamente bueno, que se esperaba de acuerdo a algunos informes en un 2,5%, ahora se está rebajando a un 1,5%, pero ahí está la expectativa, la idea es que debería haber crecimiento económico el próximo año. Se solicita, ¿cierto?, 21.000 millones de dólares, Ujú. siendo que para este año, 2023, la solicitud era de 17.000 millones de dólares. Entonces, un año que nosotros sabíamos iba a ser complejo, solicitamos una menor cantidad de endeudamiento, y un año que se supone que va a ser mejor, estamos solicitando una mayor cantidad, lo cual es contraintuitivo respecto de lo que uno aprende de tener políticas macroeconómicas contracíclicas, de que cuando el año es bueno, gasto menos, porque no es necesario, ¿cierto?, darle ese empuje a la economía desde el Estado, y cuando el año es malo, gasto más. Entonces, eso es lo primero. Entonces, se solicita una cantidad para poder endeudarse de 21.000 millones de dólares, que equivale a lo que se solicitó el 2021, cuando estábamos, digamos, estábamos con todo el tema de la pandemia. Claro. Y eso, ahí sí se justificaba, entonces solicitar la misma cantidad que cuando estábamos en una situación tan excepcional como era la pandemia del COVID-19 llama la atención. Y recientemente salió publicado un estudio hecho por dos economistas de la Universidad de San Sebastián, Torres y Vial, que básicamente hacen un Torres, desglose. Cristina Torres, Sí, la ex directora exacto. de la DIPRES, sí. Cristina Torres, que fue directora de la DIPRES, Mm. y Margarita Vial, que fue jefa de administración presupuestaria en la misma O repartición. sea, saben de lo que estaban hablando, al menos. Son personas que saben de lo que hablan. No es la mejor directora de la DIPRES desde la vuelta a la democracia, pero algo podrá decir, ¿verdad? Claro, claro, tiene el conocimiento técnico al menos como para poder Sí. pronunciarse al respecto. Y claro, ellas hacen un análisis, ¿cierto? Partida presupuestaria por partida presupuestaria, eh, donde básicamente encuentran de que de los 21.000 millones de dólares que se están solicitando, no está clara la justificación de 5.000 millones de dólares de esa solicitud. Mm. Y eso llama mucho la atención. Entonces yo creo que también el Congreso aquí va a tener que hacer bien su trabajo. Yo entiendo que la ley de presupuesto es una de las leyes más complejas por el volumen, ¿cierto?, de partidas presupuestarias y la complejidad misma de la ley, pero definitivamente van a tener que los parlamentarios leerse este informe, porque tener un endeudamiento de este nivel, cuando, digamos, el país no está creciendo, el precio del dólar sigue por debajo de los 4 dólares por libra, tenemos una suerte de estancamiento legislativo respecto de reformas estructurales, Mm. entonces es sumamente importante tener claridad de por qué se está solicitando esa cantidad de deuda, que a mí me parece significativa, al igual que el incremento, ¿cierto?, en la ley de presupuesto de este 3,5%, eh, de manera de poder tener en la práctica, ¿cierto?, esta responsabilidad fiscal de la cual siempre se está conversando. Y ahí a propósito de estos números que terminan no calzando, porque el Consejo Fiscal Autónomo también despertó una alerta a propósito de la ley Exactamente. de presupuesto. Están estos 5.000 millones de dólares que no es claro por qué se requeriría ese monto extra o sea, considerando dentro de los 21.000 millones de dólares que solicita como endeudamiento el ministro Marcel. ¿Qué está pasando con la ley de presupuesto? Si uno la analiza, eh, se están poniendo las prioridades en simplemente aumentar el gasto, es decir, a través de mayor endeudamiento o este cálculo de mal hecho de las proyecciones de ingreso, o se está redirigiendo gasto que sería lo deseable en una economía o en un estado donde evalúe sus proyectos, ¿verdad? Pero eso pareciera que no es no es muy habitual. Claro, lamentablemente se mantienen programas que han sido mal evaluados, ¿cierto?, por parte de la DIPRES. Eh, Creo que es bastante conservador la forma en que se desarrolla la ley de presupuesto, en el sentido de que se mantiene las partidas presupuestarias de distintas reparticiones públicas y se incrementan ciertos montos en algunas cuestiones que se entienden como prioritarias. Sin embargo, estar incrementando montos
en cuestiones que son prioritarias, pero que la plata se gasta de forma ineficiente, no es sostenible en el tiempo. Y creo que desde ese punto de vista se requiere justamente una revisión de cómo nosotros hacemos la ley de presupuesto. Y aquí aparece nuevamente, ¿cierto?, esto del presupuesto base cero, etcétera, lo que hemos conversado anteriormente, que es una revisión, ¿cierto?, de cómo se están gastando esas platas, el nivel de eficiencia. El caso convenios también, digamos, abrió ahí una puerta de la posible corrupción que existe dentro del Estado, más allá de si este gobierno u otro, y la forma en que se están priorizando. Por ejemplo, hoy día leía una noticia del Cuerpo de Bomberos de Chile, donde se le rebajaba en 3.000 millones de dólares el presupuesto respecto del año pasado. Suena mucho, ¿no? O sea, perdón, 3.000 millones de pesos. Ah. Sí, 3.000 millones de pesos. ¿Ya? No son los 5.000 millones de dólares que Claro. no sabemos en qué se van a gastar. 3.000 millones de pesos, que claro, así como siempre algunos justifican de que la plata de los convenios es marginal respecto del PIB, no sé qué, pero para el Cuerpo de Bomberos de Chile esta rebaja de 3.000 millones de pesos es significativo. Entonces, ¿por qué se baja esa cantidad? ¿Por qué no se decide, digamos, mantener el IFE laboral, sobre todo viendo, digamos, la emergencia de empleo que existe hoy en el país, donde el empleo se ha precarizado de manera importante? Hay muchas personas en cuenta propia, o sea, el mercado laboral se está moviendo hacia la informalidad, lo cual genera problemas, por supuesto, en el tema de pensiones, en el tema de salud. Y eso yo creo que no queda muy claro y es importante que nuestros parlamentarios, digamos, tomen riendas en el asunto y vayan y revisen el detalle, especialmente esta parte del endeudamiento. No, porque ahí se mezcla con varios problemas. Uno es, por ejemplo, a propósito de las 12.000 personas que se contrataron extra a propósito de las pandemias en los servicios de salud, que el gobierno se comprometió a desvincular solamente a la mitad y de forma progresiva. Eso generó un paro. Pero claro, ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los criterios de contratación en el sector público? Si es que es la necesidad, ¿verdad? La necesidad de salud de la población, o es simplemente responder frente a las presiones políticas que hagan los gremios determinados. Desde ese punto de vista uno dirá, bueno, el presupuesto está un poco amarrado a lo que hay y es imposible cambiarlo, y cada vez que se aumenta un gasto, es imposible después, aunque no resulte, aunque no tenga el efecto deseado, volver a restringirlo. Es decir, tenemos un gasto excepcional por la pandemia y lo que lo justifica es la pandemia, termina la pandemia y seguimos con el gasto. ¿Se ven más aspectos en el presupuesto de ese tipo? O sea, yo creo que sí, lamentablemente, como hemos estado conversando en otra oportunidad, hay programas que no están bien evaluados, pero que es muy difícil sacarlos por las presiones políticas que se generan. Y tenemos, por supuesto, reparticiones, tenemos 2 o 3 oficinas distintas que hacen básicamente el mismo trabajo y que no conversan entre ellos. Hay ejemplos en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación. Entonces, tenemos esta situación de duplicación, ¿cierto?, de tareas por equipos que son diferentes, que no se comunican, ya no hay una interrelación y por lo tanto hacen que eso sea ineficiente. Y por eso es que es tan relevante esta discusión respecto de la eficiencia del Estado y el tema tributario, porque nosotros hemos visto, digamos, la discusión de la reforma tributaria, que después se le cambió el nombre a pacto fiscal, pero el tema de fondo es cómo se están gastando los impuestos que todos los chilenos pagan, y si está haciendo esto eficiente o no. Y la verdad es que tenemos pocas formas de medir la eficiencia aparte de las evaluaciones que hace la DIPRES de los distintos programas, y tenemos toda esta situación de las presiones políticas que se generan cuando hay un programa que está mal evaluado. Por lo que la invitación y dada la relevancia que esto tiene para las generaciones futuras, porque si nosotros seguimos incrementando la deuda, lo que sucede es que las deudas tarde o temprano se tienen que pagar. Aquí no hay juegos de Ponzi. Sí. Y si esa deuda se va a tener que pagar en algún momento, vamos a tener que cobrar más impuestos para poder pagarla, porque nuestras empresas públicas no generan muchas utilidades que digamos. En general, el Estado tiene que estar aportándole a las empresas públicas para que puedan seguir funcionando. Ujú.
Y esa deuda la van a tener que pagar, por supuesto, las futuras generaciones. Y además, si a eso le sumamos los posibles riesgos de una baja en la calificación, de riesgo de los bonos soberanos, es decir, vamos a tener que pagar más intereses porque somos más riesgosos, esta cuestión se puede empezar a complejizar rápidamente. Bueno, duro panorama entonces el que se viene. Vamos a estar haciéndole doble clic a lo que pase con la ley de presupuesto porque parece raro, estos 5.000 millones de dólares y sobre todo también lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo. Te agradecemos, Jorge Rojas, por habernos acompañado, Jorge, economista y académico de la Universidad Andrés Bello, por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, si hay personas que les interesa aprender más de economía, los dejo invitados a postular al Magíster en Economía y Ciencia de Datos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Economía de Ciencias. Magíster en Economía y Ciencia de Datos. ¿Dirigido para quién? Dirigido principalmente para personas que tienen alguna formación en ingeniería, ya sea comercial o civil, pero eso tampoco excluye a personas del mundo de la sociología, de la contabilidad, que les interese, digamos, aprender más de inteligencia artificial. Buenísimo, entonces echa la invitación a ese Muchas programa gracias. que además está dirigiendo Jorge Rojas. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.